Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos de vuelta en el arriero luego de una semana de descanso. No hubo entrevistado la semana pasada, no sé qué pasó. Pero acá estamos con Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ricardo ha desarrollado una carrera de investigación y estudio sobre el tema educativo y recientemente ha publicado, es el editor del libro Educación Superior, Movilidad Social e Identidad. No sé si lo podemos mostrar. Educación Superior, Movilidad Social e Identidad. Un libro sobre el cual vamos a conversar. Ricardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, el libro tiene como punto de partida un proyecto de la Fundación Ford de becas de posgrado para estudiantes que tenían, digamos, capacidades, que tenían los conocimientos, pero que por alguna razón no podían acceder probablemente a estos posgrados, ¿no? Es un programa que buscaba la inclusión. Antes de entrar al libro, así en un minuto, ¿cuánto tiempo duró el programa? ¿Cómo fue esto? Ya, a ver, el programa fue un programa internacional de becas, se hizo en varios países en América Latina, se hizo en Brasil, Guatemala, México, Chile y Perú. Y la idea era tratar de ofrecerle oportunidades a personas tradicionalmente excluidas. Entonces, todo esto empezó porque el programa de becas duró 10 años. A mí me pidieron al finalizar, el IEP era quien administraba el programa de becas en el Perú, y me pidieron hacer una sistematización del programa. Cuando terminamos la sistematización, en el equipo de trabajo les dije, acá hay una mina de oro para estudiar, digamos, porque en el Perú había un detalle bien importante. Esta gente que postulaba, los profesionales que postulaban a la beca de posgrado de la Ford, tenían que sustentar cierto grado de exclusión, ya sea étnica, económica, género, opción sexual, religiosa, política, ¿no? Y a partir de ese argumento de por qué eran excluidos, sumado con un potencial académico y un liderazgo comunitario, entraba en un proceso y, bueno, y lo seleccionaban en caso correspondiera. Entonces, una de las preguntas que no formaba parte de la sistematización y que luego fue el proyecto que le presentamos a la Fundación Ford era, oye, hay que preguntarles si ellos que eran excluidos y necesitaban de esto para incluirse, se incluyeron o no. Ajá. Esa fue la primera pregunta. Y para eso ustedes organizaron, bueno, hicieron una sistematización y un seminario que es el que recoge además el libro, ¿no? Exacto. Bueno, son muchos los ensayos, pero sobre algunos sí te quería hacer unas preguntas, ¿no? Porque lo que me llamó la atención es que el primer ensayo, o el primer trabajo, que es de Emilio Gautier, plantea el tema de la masificación, ¿no? Y plantea ciertos sentidos comunes que hay sobre la masificación de la universidad y esta idea nostálgica, diría yo, de que antes la universidad era mejor y ahora con la masificación, que es una suerte de forma de inclusión, ¿no? No por el programa, sino en general, la universidad ha perdido calidad, ha perdido contenido, ¿no? Esto en el caso peruano, porque Gautier, mira... Muy universal, digamos. Claro, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿es realmente un problema que vive la universidad peruana? No solo es un problema, sino que yo creo que si el Estado no da algunas garantías, todos los beneficios de la expansión de la oferta educativa van a terminar segmentando más a la población peruana, ¿no? Pero además es una masificación en nuestro caso donde hay más matriculados en la universidad privada, ¿no? O sea, que no necesariamente es similar al de otros países. No, y lo que estamos yendo es en esto que además lo discute con el tema de decadencia de la masificación, es decir, la expansión de la oferta tiene dos opciones. De un lado, te permite democratizar la oferta, y es decir, el acceso está mucho más a la mano de más gente, sobre todo de aquellos que están tradicionalmente excluidos de la educación superior. Pero sin una presencia del Estado que trate de regular esta expansión de alguna u otra manera, lo que tenemos es una oferta absolutamente heterogénea, muchas de ellas de mala calidad, que finalmente van a ser la oferta a la que van a acceder los más pobres. Y entonces, lejos de
tener los beneficios de la expansión, ¿no es cierto? Que es darle más oportunidades, tratar de mejorar. Lo que vamos a tener es un problema futuro, que es lo que ya está pasando en Chile, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con todo este tema de las filiales y... ¿Qué tiene que ver con el tema de las filiales? Tiene que ver con esto que se llaman universidades de baja pensión, tiene que ver con esta idea de tener universidades que única y exclusivamente estén tratando de formar para insertar al mercado laboral. Cosa que no está mal. El asunto es que eso va en desmedro de la preparación académica, de la idea de proyección social, es decir, las ideas básicas de la fundación de una universidad moderna, ¿no? O sea, digamos que lo que tenemos ahora son universidades que forman profesionales, entre comillas, para que vayan al mercado, pero no importa mucho cuál sea la calidad de esa educación. Exactamente. Ahora, ya yendo al tema de movilidad, ¿no? Hay dos trabajos, hay uno de Martín Benavides. No, Martín Benavides. Y el otro tuyo también que trabaja en este tema, ¿no? Y claro, lo que se ve, por un lado en el de Martín, es que tenemos, o sea, digamos que a pesar de que hay esta movilidad, a pesar de que la educación brinda una vía de acceso, cuando se llega al nivel superior hay quiebres, ¿no? Hay diferencias. Y en el caso de tu trabajo, tú en las reflexiones finales, tú planteas que estos son además procesos heterogéneos, es decir, no necesariamente porque entré a la universidad y terminé la carrera y fui al programa, eso me permitió ascender, digamos, porque eso es lo que se plantea, ¿no? ¿Cómo se combinan estas dos? A ver, la idea cuando planteamos esto, luego de la sistematización, tuvimos 1 año y medio con un conjunto de entrevistas con los becarios. Esto se combinó con un proyecto más que tengo en el IEP con profesionales indígenas en Bolivia y en Chile. Y una de las cosas a las que queremos cruzar, es decir, la situación de la educación superior en el Perú hasta hace muy poco tiempo era absolutamente segmentada. Es decir, los niveles económicos más bajos, los más pobres no accedían a la educación superior. Claro. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado y por eso es muy fácil tener esta movilidad social intergeneracional, ¿no es cierto? La mayoría de los padres, por ejemplo, de este grupo de becarios, no tenían ni siquiera secundaria completa y las madres a la justa primaria. Claro. Entonces es muy fácil dar ese salto intergeneracional entre estos hijos y estos hijos de becarios y sus padres. Sin embargo, toda la promesa de la educación para esta mejor vida no termina de alcanzarles para moverse ellos mismos dentro del grupo en el que está, porque todavía hay un conjunto de barreras, sobre todo barreras culturales, que confirman que no solo teniendo un título universitario tú vas a poder insertarte de manera exitosa al mercado. Entonces son los límites de esta idea meritocrática y esta idea de emprendedurismo que empieza a dar vueltas alrededor de la universidad, que tiene que darse cuenta con que en este caso en particular y para la gente con la que hemos trabajado, el mercado no regula tampoco el mercado laboral, ¿no es cierto? Y hay una fuerte barrera cultural que te permite o que te obliga a decir, mira, oye, los caminos que tomo van a de alguna u otra manera ser distintos, no solo porque culturalmente tengo un conjunto de barreras que no me lo permiten, sino porque hay la segunda otra pata, y es por eso que hablábamos también de identidad, y es que en la situación de las personas que han tenido que hacer un esfuerzo doble para seguir educación superior, y más aún de posgrado, hay un asunto bien interesante que es una noción distinta de cómo me inserto al mercado laboral. Tenemos casos de gente, por ejemplo, son profesionales indígenas que siguen trabajando en organizaciones indígenas en el Perú, que siguen ganando un sueldo relativamente pequeño respecto a lo que podría ser en el mercado con una persona con un título de una maestría de fuera, pero que sin embargo, por su compromiso con la organización indígena siguen trabajando y han aprendido a moverse en otros espacios. Entonces hacen una consultoría, claro, y con esa consultoría y el sueldo mensual que reciben de la organización indígena pueden, digamos, mantenerse. Ahora, no necesariamente el objetivo del caso del programa de la FOR era que simplemente se insertaran en el mercado, claro, ¿no es cierto? Claro, o sea, claro, exacto, había una idea de cómo devolverle a la sociedad de alguna manera lo que se había logrado. Creo que fue el éxito de este grupo, ¿no? No, claro, porque en el caso peruano además se ve ya en la parte de los testimonios varios de los casos. Tenemos que ir a una pausa y volvemos en un instante con Ricardo Cuenca, que estamos hablando sobre el libro Educación Superior, Movilidad Social e Identidad, pero también vamos a conversar en la segunda parte sobre el inicio del año escolar. Volvemos.
Estamos conversando con Ricardo Cuenca sobre el libro Educación Superior, Movilidad Social e Identidad, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, del cual Ricardo es editor y autor de uno de los trabajos. Tú has planteado, hemos hablado rápidamente del tema de la masificación, del tema de la movilidad, y hay un punto que estamos conversando también ahora en el corte sobre la identidad, ¿no? Varios de los casos que se presentan y además otro proyecto que se analiza, que es el proyecto Hatuñán de Ayacucho, nos habla de justamente el problema de las distancias que puede haber entre un modelo de educación superior que apunta justamente a que participes del mercado de alguna manera y una identidad que ya no la de los jóvenes que hacen el programa, pero la de sus padres estaba muy marcada por el campo, por la ruralidad, ¿no? Y uno ve en el caso del trabajo sobre el Capañán, sobre el proyecto, perdón, Hatuñán, ¿no? Sobre el proyecto Hatuñán, las trampas que hay en la universidad, ¿no? Yo leía el trabajo y recordaba cuando he trabajado en Ayacucho de cerca a la Universidad de Huamanga y cómo los estudiantes tienen que adecuarse a todas estas trampas que tiene el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo, y la pregunta va al tema de la educación a la universidad pública, ¿no? ¿Cómo salimos de esto en el caso de la universidad pública? Porque tenemos un problema con las privadas, que mencionabas hace un momento, pero también tenemos un problema con la calidad de la universidad pública, ¿no? Y que hace que el salto sea cada vez más difícil, ¿no? ¿Cómo se...? Ya, eso es un tema bien importante porque yo creo que en este momento la universidad pública es el reflejo de la crisis de todo el sistema educativo. Es decir, así como la primaria empezó a precarizarse en algunos casos y se fue abandonando por parte del Estado, esto en la secundaria, y sobre todo en la secundaria rural, es evidente y a nivel superior más aún, ¿no? Sobre todo porque, volviendo a este tema de la identidad, este discontinuo cultural que hay entre la secundaria semirural, la primaria rural, secundaria rural y el ingreso a la universidad para este grupo de excluidos es muy fuerte. Y la universidad no está respondiendo de alguna u otra manera, de formas flexibles, para poder recoger esto. Entonces lo que se hizo, hay programas que tienen muchas cosas positivas, como el Hatuñán, que para muchos casos ha funcionado bien, han importado un poco esta idea de modelo de acción afirmativa más anglosajona, en donde, claro, lo que hacen es generarte unas facilidades y oportunidades para que puedas entrar a un cupo, pero que finalmente adentro no se mueve nada. Entonces se enfrentan a un conjunto de barreras nuevamente que hacen que fracasen sobre el camino, y esto es una cosa ya aprendida, ¿no? Claro, es una estructura que no se mueve. Claro, o sea, yo leo esto y me acuerdo de la Universidad de Huamanga hace 15 años o hace 20 y más o menos está igual. Y que además es al interior, para que vean que el asunto tampoco es una cuestión urbano-rural en términos de regiones y Lima, sino que al interior de las regiones también, que tú... Claro, hay una brecha enorme. Una brecha enorme entre los que vienen del campo, entre los que van... Virginia Zavala y Gavina Córdoba tienen un texto muy interesante sobre las formas de discriminación al interior del programa, se llama Decir y Callar, ¿no es cierto? Y en eso te das cuenta que la propia gente de Huamanga, la propia gente del Cusco, que ha sido donde estaba el otro proyecto de Hatuñán, terminaban reproduciendo formas de discriminación con aquellos que venían de las zonas altas de Ayacucho o del propio Cusco, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era si la acción afirmativa funcionaba, ¿no es cierto? O si tenía que modificarse de alguna manera para que no solo dejemos entrar a las personas que tengan, digamos, con mayor oportunidades para que entren, sino que además adentro puedan realmente ser beneficiosas del asunto, ¿no? Hubo un programa acá muy interesante en San Marcos para el ingreso de jóvenes amazónicos, que tuvo una serie de problemas, ¿no es cierto?, al interior, porque esos jóvenes amazónicos en San Marcos no solo estaban perdidos en medio de la Venezuela y la universitaria, sino que no sabían cómo realmente adaptarse a este mundo académico que implica la universidad, porque la escuela tampoco los prepara para eso y el colegio secundario menos, ¿no? Entonces ahí hay una brecha interesante de pensar que si quiero expandir nuevamente la oferta, inclusive en la pública, para darle más oportunidades a la gente, tienen que ser considerando un conjunto de variables, sobre todo culturales. Pero, o sea, hay que ir más allá de las acciones afirmativas, es lo que me está diciendo, mucho más allá. Porque claro,
si no termina siendo como no sé si como una isla, sino como un náufrago, una isla, ¿no? Tienes que, como Robinson Crusoe, inventar todo el mundo, exacto, digamos, ¿no? Ya, inclusive aquellos talleres que se dan de nivelación académica o de apoyo y autoayuda terminan siendo insuficientes. Y claro, la pregunta es, ¿para qué vienen a la universidad? Finalmente la universidad es esta institución monolítica que tiene siglos y que no se va a mover. Y eso, de alguna u otra manera, ha generado también la salida para crear programas específicos, por ejemplo, para poblaciones indígenas, ¿no? Las famosas universidades indígenas, en el Perú tenemos 4, no funcionan, pero tenemos 4, por lo menos una normada en aplicación. En la ley está en todo. La ley está. Pero hay muchos programas, ¿no es cierto? Hay alrededor de 15 programas de becas solo para profesionales indígenas. Hay universidades que, como la UNIC en Colombia, ni siquiera quieren estar, digamos, oficializadas para formar a los propios profesionales indígenas, no importa no esté acreditada por el Estado. Pero que también termina segmentando mucho, ¿no es cierto? Porque esa persona no va a poder meterse en el mercado laboral. Entonces estamos en una situación de extremos. Ahora, Ricardo, una pregunta más sobre esto antes de pasar a lo del inicio del año escolar, que quiero hacerte unas preguntas. El rol eso no está en el estudio, pero el rol de los docentes, de los catedráticos, o sea, son como los parientes pobres de esta historia también, ¿no? O sea, yo he visto de todo, o sea, desde profesionales que en las peores condiciones logran cumplir con sus sílabos mínimamente y contribuir a la formación de estos profesionales, y he visto gente que simplemente no tiene ningún interés en educar a nadie y está cumpliendo unas horas por un proceso burocrático. ¿Qué hay que hacer en ese campo? Así como creo que se ha tomado las decisiones, desde mi punto correcta, de modificar, por ejemplo, la ley de reforma magisterial, yo creo que también se necesita por lo menos un amparo normativo más claro y más orientado al desarrollo profesional de los catedráticos, que implican desde procesos mucho más estrictos para el ingreso a la enseñanza de educación superior, hasta los asuntos más sofisticados, que tienen que ver con la preparación, por ejemplo, pedagógica o didáctica para aquellos profesionales que enseñen en su especialidad. Porque de otra manera vamos a tener gente o que cumple solo horas, o que termina transmitiendo un conjunto de conocimientos que en todo caso los podría buscar yo en internet, ¿no es cierto? Entonces, se reproduce de alguna u otra manera este problema de desprofesionalización del docente de la primaria, también a nivel de educación superior, ¿no? Y con muy pocos incentivos también, Y con muy pocos incentivos, están peleando homologar sueldos con lo mismo que el Poder Judicial, con justa razón reclaman que el Poder Judicial está ganando más por tampoco un trabajo de mejor calidad que el que ellos podrían estar haciendo. Entonces, yo creo que esto tendría que formar parte también de un ordenamiento mayor que tiene que ver con todo lo que tiene, toda la burocracia finalmente del Estado, en el marco de la ley orgánica del Poder Ejecutivo y en el marco de ver cómo los funcionarios se trabajan de mejor manera. Ricardo, pasemos al inicio del año escolar. Hoy día la mayoría de los escolares han comenzado clases, salvo en algunas regiones que por lluvias han habido problemas. ¿Cuál es tu mirada hacia adelante con este año? El Ministerio de Educación hizo una campaña, pero que no sonó mucho, ¿no? Y ha tratado de que esto comience bien. ¿Cuál es tu lectura? A ver, dos. La primera es que, a diferencia de lo que suelo ser hoy día, vi en las mañanas un inicio del año escolar que me puso con cierto nivel de optimismo. Por tres cosas. Primero, porque creo que es, hasta donde recuerdo, la primera vez que un presidente tiene el gesto de dar la patadita de inicio del año escolar. Creo que eso ha sido interesante. Segundo, que ha habido un mensaje que creo yo también es importante tomar, que tiene que ver con el asunto tecnológico. Es decir, hubo 5 regiones interconectadas, el presidente estaba, no sé dónde, en Palacio, me imagino, con la ministra Salas, y después la ministra de Javis, la ministra Trivelli y el viceministro Vegas en las escuelas. Sí. Entonces hubo como una idea de tecnología y de modernidad interesante. Y lo tercero es que fue como yo creo que tiene que ser la educación, es decir, fuera del deber ser, del entrampamiento teórico, del acortonamiento, y fue, oye, miren, aquí estamos, Entonces creo que por ahí va a estar interesante. Ha sido primera vez que veo un inicio del año escolar, por lo menos más suelto, digamos, más entusiasta, con más alegría y más espontaneidad. Pero no acartonado, digamos, no era un desfile. Exacto, no era un desfile, ni era esta cosa marcial, ¿no?
Lo segundo que me parece interesante es que este inicio de año escolar, a diferencia de otros, está empezando con un reto que después va a tener que el gobierno estar muy de cerca mirando cómo opera, que es esa idea intersectorial. Es decir, por primera vez está empezando el año con el claro mensaje de que salud, educación y en este caso alimentación escolar, en el marco del programa Jali Warma, va a empezar a trabajar. Y eso es un reto para el sector de educación, pero para salud y para... Que es enorme, ¿no? Porque enorme. Están cambiando las reglas de juego y están cambiando un la lógica del sistema. asunto, ¿no? Y como yo le digo a los profes, hoy día hablaba con unos profes del SUTEP y les decía, si esto resulta y vienen sanos y bien comidos, no vas a tener ninguna excusa para que no aprendan. Entonces tú también tienes que aplicarte. Entonces yo creo que ahí va a moverse una dinámica interesante. ¿Y cómo ves al SUTEP en sus dos... Sus 4 ahora. Bueno, claro, el SUTEP, CONARE, en fin. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que vamos a tener un mejor año en términos de la relación entre el gobierno del SUTEP? Porque CONARE en Ayacucho ya estaba anunciando de nuevo que se iba a la indefinida cuando todavía no habían empezado las clases, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, el CENTE, creo yo, y también se los he dicho alguna vez, tienen la enorme oportunidad ahora de tratar de fortalecerse institucionalmente. Primero, para demostrar que el sindicato es importante en una sociedad, ¿cierto? Yo creo en los sindicatos y creo que el sindicato de maestros es importante para mantener el equilibrio de las fuerzas en el sector de educación, que es un sector, como tú muy bien sabes, gigante. Pero de otro lado también es la oportunidad para que se fortalezcan porque es la mejor manera para que continúen haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es tratar de frenar los embates radicales y de violencia muy fuerte que ha habido dentro del magisterio, ¿no? Cuanto más fortalecidos estén ellos y mejor jueguen su papel, mejor trabajo van a hacer para que el CONARE de proseguir y el CONARE de los acuerdistas se traten de minimizar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad, la mesa de diálogo está abierta, permanentemente están hablando con el ministerio, yo sé que hay una situación compleja con esta nueva ley de reforma magisterial, yo insisto, como lo he dicho todo el año pasado, que me parece una mejor ley que las dos anteriores, y yo creo que dado el momento en el que se den cuenta que pasen dos cosas, que el cuco de la evaluación no es que me van a votar y van a la mitad de los profesores mañana, no se les puede votar. No se les puede votar y además porque la ley no está para eso. Es decir, en los países, solo es un dato, en los países en los que ya se han implementado esto, como en Colombia y Chile, el 0,6% de los profesores han salido luego de 6 años. Es decir, realmente el número es muy pequeño porque luego de 3 veces, si no sabes, ya te toca salir. Claro, entonces, tienes que tener un recambio, ¿no? Claro. Si no... Entonces yo creo que la cosa va a poder mejorar. Yo soy optimista con este tema del inicio del año escolar y yo creo que hay un reto enorme para el Ministerio de Educación de poder mejorar sus formas de comunicación, de ser más contundente a la hora de informar lo que se está haciendo. Yo creo que se están haciendo reformas al interior interesantes, que son poco visibles, pero justamente si quiero seguir apostando a esa cosa más estructural, tengo que tener una mejor forma de poder comunicarlo para que no me caigan encima, ¿no? Y el reto de implementar la ley de reforma magisterial que ha costado tanto, ¿no? Bueno, Ricardo, vamos a compartir tu optimismo. Yo no soy normalmente muy optimista, pero bueno, vamos a compartir el optimismo de Ricardo y dentro de 6 meses o 4, no sé, te invito para que hagamos evaluemos cómo va la cosa. Claro. Espero que no haya una huelga en ese momento. Ricardo, ha sido un gusto y vuelvo a recomendarles a todos el libro Educación Superior, Movilidad e Identidad que Ricardo Cuenca ha editado con el Instituto de Estudios Peruanos, del cual él forma parte. Eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Muy buenas noches y nos vemos